Entonces, si ya invertimos en un estudio de su fertilidad de suelo, si nos dicen que falta mucho nitrógeno y la planta demanda mucho nitrógeno, que es lo que sobre todo se le implementa, pues entonces hay que ver su pH. Si es ácido, reitero, no usar sulfato de amonio porque seguimos acidificando y en lugar de estar beneficiando, estamos perjudicando al cultivo. Otra, la importancia de saber calibrar las fórmulas, lo que enseñan en la licenciatura y lo que cualquier agrónomo les puede explicar con mucha sencillez cuando lo necesiten, es de que si les dicen que cuál es la fórmula que deben aplicar, vayan con un agrónomo y él les va a explicar cómo calibrarla para hacer la combinación de sus diferentes fertilizantes. En el mercado los van a encontrar. Por ejemplo, si quieren nitrógeno, lo pueden encontrar, les decía, en urea, y cada uno tiene su diferente concentración. Si buscan fósforo, pueden encontrarlo, por ejemplo, en el DAP, o fosfato diamónico, que es 1846, pero hay mucho más fuentes. Hay muchas marcas, hay muchísimos ejemplos de fertilizantes que les decía. Lo primero a tomar en cuenta es el pH, lo siguiente es la fórmula que les sugiere el laboratorio para fertilizar su agave, para saber, y lo que sigue pues es hacer la combinación. Aquí hay dos vasos, pero no necesariamente se tienen que combinar 50-50. Teníamos que haber hecho bien el estudio, tener los resultados y saber cuánto nitrógeno aplicar, porque en este caso, en este ejemplo, el urea tiene 46% de nitrógeno, pero resulta que si ustedes quieren aplicar 46 unidades de nitrógeno, no solo van a usar el urea. Al combinarlo con el DAP, que es fosfato diamónico, resulta que tiene 18% de nitrógeno también. Entonces, por eso les hablo de que cuando van a hacer eso, mejor pedir ayuda o una sugerencia al laboratorio de cuántos kilos de uno y otro producto, para evitar hacer mezclas al famoso tantiómetro, que sería un puñito de uno y un puñito de otro. Se ve mezclado, creo que ya está. Eso nos puede traer muchas cosas y no son malas en general. Sobre todo es desperdicio de dinero, cosa que muy pocos han de tener. Es algo muy escaso. Además del tiempo y la motivación en algunas situaciones, lo escaso es los recursos financieros. Entonces, por eso hay que cuidarlos, porque más que generarle un daño al agave, el estar agregando nutrientes en exceso va a generarles un costo de producción más elevado. Entonces, no porque le pongan, por ejemplo, si les dice el laboratorio agregar 50 unidades de nitrógeno, ustedes dicen, no, le voy a entrar 100. No va a servir de gran cosa, porque mucho de ese no va a ser aprovechado. Es como cuando van a una fiesta. No porque les sirvan 2 platos van a comer más. No tiene nada que ver. Si tienen hambre, sí. Si no tienen hambre, van a seguir comiéndose el mismo plato. Así les pongan 2, 3, 4, 5 platos. Entonces esa es la parte importante de no desperdiciarlos. La otra, cuando se hace abuso del nitrógeno y se hace uso excesivo, que a veces en el agave poco lo he visto, pero lo he visto mucho en cultivos como el maíz y algunas hortalizas, excesos grandes de nitrógeno. Y esos excesos grandes de nitrógeno, ¿qué van a generar? Unas hojas muy grandes, frondosas, pero bien suaves, bien blandas, perfectas para que sean atacadas por un montón de insectos plaga. Quizá no solo los insectos plaga que atacan al cultivo, sino insectos plaga que ni siquiera lo atacaban. Por eso cuando recuerda uno las plantaciones, dice uno, oh, una nueva plaga. No, es un insecto que encontró una planta débil y la está, como la encontró débil, la está consumiendo. No la consumía, pero dice, ya está débil, está más blanda. Y eso es lo que nos puede traer los excesos de nitrógeno. Nos puede traer crecimientos muy acelerados en parte, pero más de lo debido, que las pencas o las hojas sean muy, muy débiles o flácidas. Y eso puede favorecer, por ejemplo, la incidencia más fuerte de piojos harinosos, chinches y algunos otros organismos. Entonces, en esto, ya recapitulando, el mensaje en sí es que para la nutrición del agave, primero hagamos el estudio de fertilidad de suelo. Y los puntos a tomar bien importantes son los compuestos o los nutrimentos que faltan, los que no faltan para no ponerlos, el porcentaje de materia orgánica para ver si la vamos a mejorar, que casi siempre se requiere, y el pH para poder elegir nuestra fuente de nutrimentos. Una vez eso, debemos de darle seguimiento, ir viendo nuestra planta. Acuérdense que no, eso es la fertilización al suelo. Técnicamente le decimos fertilización
edáfica. Edáfica por lo de suelo, que va al suelo. Entonces, si ya tenemos nuestro puño y ya lo pusimos aquí cerca de la planta, entonces ahí no acaba la historia. Ahí va un pequeño pedazo de la historia. Han fertilizado al suelo y la planta, si tiene las condiciones y calidad radical para poder absorber con calidad y potencia los nutrientes, va a crecer muy bien. Sin embargo, en este caso estamos aplicando, aquí en este ejemplo, nitrógeno y fósforo. A ocasiones aplicamos nitrógeno, fósforo y potasio, dependiendo de las necesidades, les decía. Pero, ¿cuántas veces han visto silicio en una formulación al suelo? ¿Cuántas veces han visto boro en una formulación al suelo? No estoy diciendo que no los haya, solo digo que no lo he visto en lo personal, no en la práctica. Entonces, esa va a ser otra historia, lo vamos a ver en otro video más adelante, que es la fertilización foliar, de la cual muchos colegas, qué bueno que ya están haciendo videos. Existen muchos foliares para el cultivo del agave, incluso hay especializados, algunos los hemos probado y son muy exitosos, otros tenemos plena intención de probarlos, pero de momento Agriminilla lo que les aconseja es hacer conciencia de dos cosas: que el agave se debe fertilizar al suelo y al follaje. Y que cuando tengan el presupuesto, de preferencia y si es posible, hagan un estudio de fertilidad de suelos. Para romper mitos, no quisiera dar precios, pero no es tan caro. No les cuesta ni 1000 pesos un buen estudio de suelos y bien interpretado y bien ejecutado. Solo lean, consulten a una persona que se dedique de preferencia a hacer estudios con experiencia en el cultivo del agave, porque no es lo mismo, les decía, que en maíz. De antemano les agradecemos y pues les reiteramos de que estamos para servirles en Agriminilla. Nuestro principal enfoque es la fitosanidad, por eso nuestros amigos nutriólogos o los que se encargan de nutrición vegetal seguramente nos van a encontrar unos cuantos detallitos. Ojalá y ellos puedan hacernos sugerencias, porque sinceramente es lo poco que hemos estudiado, lo poco que hemos entendido de la parte nutrimental. No quisimos dejarla así sin cubrirla, porque sabemos que hay gente que luego llega a nuestras oficinas aquí en Quetzalapa y nos llega con una planta que simplemente ha sido, iba a decir malnutrida, que no ha sido nutrida, por no decir que está desnutrida. Y entonces por eso le cayó picudo, le cayeron una infinidad de cosas, porque estaba en desventaja, porque no tenía condiciones de crecer, o quieren algún madurador o algo, y resulta que la planta ni siquiera ha tenido nutrientes al suelo. Plantas a veces de 3, 4, 5 años y que nunca les han aplicado ningún fertilizante. Y una pequeña precisión: cuando hablo de fertilizante, tal vez se malinterpreta, yo no estoy hablando específicamente de los químicos o inorgánicos. Pueden ser compostas, enmiendas, ácidos húmicos. Existe una infinidad de opciones para agregarlos al suelo. Incluso hay manuales para elaborar ustedes mismos sus compostas o lo que vayan a agregar al suelo, y no necesariamente depender tampoco de las fábricas. Tampoco estamos en ese punto de vista. De hecho, si lo pueden hacer, es mucho más sustentable. Si pueden hacer sus propios fertilizantes, claro, es un buen de trabajo. Gracias de antemano. Hasta aquí terminamos con este video. Posteriormente, en función de comentarios, vamos a ir revisando la manera de ir ampliando algunos de los temas. De momento es lo que les íbamos a compartir de la parte de nutrición, que es clave en la fitosanidad y en la calidad y rentabilidad del cultivo. Hay que tomarlo mucho en cuenta. Gracias.